Jorge Carrasco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo, buenos días al público. Un placer volver a estar en comunicación contigo. Pues mira, platicamos hace escasos días sobre este tema de García Luna y bueno, vuelve a ser la noticia. Creo que todas las baterías en este momento están enfocadas a García Luna. Más allá, Jorge Carrasco, más allá de la firma del TEMEC, que algunos hemos hecho la presunción de que se tendió, como que fue muy coincidente la detención de García Luna con lo del TEMEC para reforzar, primero tenderle un poquito de una cortina de humo, desde mi punto de vista, al Tratado de Libre Comercio, ahora llamado TEMEC, para no revelar algunas situaciones que aceptó México, pero por otro lado el tema de fondo, Jorge Carrasco, es pues este desbordamiento, como lo dices, ya del narcotráfico en México. O sea, ya es vergonzosa la manera en la que se maneja la cuestión de la seguridad, el tema de la seguridad por la vinculación, la concatenación. Y haces una analogía muy importante, dices, la detención de Genaro García Luna es un parangón con el de Jesús Gutiérrez Rebollo, que en 1977 fue detenido cuando en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León era el director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. ¿Es de relevancia la detención de Genaro García Luna, Jorge Carrasco? Sí, Rodolfo, estamos hablando de un hecho de suma importancia porque tiene varias lecturas. Primero una interna y una externa. La interna, pues evidentemente es una lectura política en la que el gobierno del presidente López Obrador, pues de inmediato lo capitalizó. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, habló de inmediato de complicidad abierta en el gobierno de Calderón con el cártel de Sinaloa. Ratificaron lo que llaman ellos estrategia de seguridad. En fin, es algo que le vino al gobierno de López Obrador como anillo al dedo. Sí. Luego, lo más complicado tiene que ver con la relación con Estados Unidos, desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque la detención nos viene a demostrar de nuevo esa relación tan asimétrica que tenemos con Estados Unidos en todos sentidos, pero en el tema del narcotráfico es muy clara. Hagamos un poquito de historia. Cuando el asesinato de Camarena, o digamos lo que la versión oficial que es conocida, que el cártel de Guadalajara lo asesinó y que dispusieron de su cuerpo, lo asesinaron en Jalisco, dispusieron de su cuerpo en Michoacán, en fin, y que se armó un lío diplomático. Desde entonces, la política antidrogas de Estados Unidos, pues prácticamente ha sido abrazada en México. No se diga en el gobierno de Felipe Calderón, que de plano asumió plenamente esta estrategia. Y ahí es donde entra Genaro García Luna. Genaro García Luna se convirtió en el artífice de la guerra contra el narcotráfico del gobierno de Calderón, provocando incluso confrontaciones, divisiones, gritos, peleas al interior del gabinete de seguridad, con el secretario de la Defensa Nacional, en su momento el general Guillermo Galván, con el entonces procurador y después ministro, después destituido, Eduardo Medina Mora, porque Felipe Calderón descansó su estrategia en Genaro García Luna y le dio equipos, le dio dinero, le dio hombres. Pensemos, por ejemplo, que cuando empieza la Policía Federal en el gobierno de Felipe Calderón, tenía, si bien recuerdo, 5,000, 6,000 hombres. Sí. Terminó el sexenio con más de 35,000. Y con una gran infraestructura, con edificios, con equipos, con la Plataforma México, por ejemplo, que le concentró, que se benefició de todos los intercambios, sobre todo materiales, más que intercambios, las donaciones o ventas del gobierno de Estados Unidos a México en materia de equipos.
también la Sedena y la Marina, pero sobre todo Policía Federal. Entonces, hablamos de que es el hombre central de esa estrategia y evidentemente sí se convierte, y casi de manera inevitable, pues en una lectura política que es un enorme golpe que le pega al centro de lo que fue la estrategia de Felipe Calderón contra el narcotráfico. Uh-huh. ¿Qué es lo que más ha criticado el presidente López Obrador? Y correcto, para él esa fue una estrategia equivocada, y bueno, pues él ahora ha planteado otras cosas. Pero si retomamos esta idea de esta relación asimétrica, cuando el 85 ocurre lo de Camarena, vino una gran presión político-diplomática contra el gobierno mexicano. El gobierno mexicano actuó, detuvo y asumió toda la culpa. Sí. Y en el caso, después, estamos hablando del 85, 12 años después, en el 97, con el caso del general Gutiérrez Rebollo, que era también el encargado. Hubo una época en que se le dio a conocer como el zar antidrogas mexicano. Sí. El general Gutiérrez Rebollo también es acusado y procesado, encarcelado y muere en prisión por colaboración con el cártel de Juárez, según la acusación. 97. 2019 estamos hablando pues de otra detención, de otro, de también el que era el encargado de la estrategia contra el narcotráfico. Entonces, si bien mirados, todos estos golpes vienen o sea, son de alguna manera puestos en la mesa desde Washington o desde Estados Unidos, y el gobierno mexicano queda absolutamente a expensas de esas presiones estadounidenses. Hoy no es el caso del 85, cuando había fuertes conflictos político-diplomáticos. Te acordarás, Rodolfo, que en esa época, bueno, por lo que hemos visto en las hemerotecas, luego el Washington Post, el New York Times, Los Angeles Times, los grandes medios estadounidenses, la televisión, tenían durísimos editoriales, durísimos reportajes sobre la corrupción y el narcotráfico en México. Hoy no es el caso, ¿no? Si bien es cierto que el tema no ha desaparecido, pero sí el tema de fondo es que la estrategia de seguridad de México sigue marcada por Estados Unidos. La estrategia de seguridad de Estados Unidos sigue marcada por la vigilancia que tenemos que hacer los mexicanos, porque el tema les preocupa a ellos más que lo de nosotros. El asunto, Jorge Carrasco, que resulta incomprensible es que ellos nos señalan de ser corruptos, de estar, y creo que se está probando que nuestras policías están corrompidas, están infiltradas por estos grandes hombres capitanes de la delincuencia organizada. Pero lo absurdo, Jorge Carrasco, es que toda esta droga, el porcentaje mayor de la droga está fluyendo hacia Estados Unidos, y en Estados Unidos no se sabe nada. Por ejemplo, en este caso del Chapo Guzmán, ¿en dónde han caído las grandes cabezas que han permitido el trasiego de drogas hacia Estados Unidos? Ha sido el gran debate durante años, ¿no? Es decir, bueno, sí, acá están las organizaciones criminales, los grupos delictivos, que te traen la droga desde Sudamérica, la transportan y la pasan, y como por arte de magia, pasando la frontera, se diluye y llega a los consumidores estadounidenses, como si no hubiera una gran red de distribuidores. Uh-huh. Estados Unidos ha insistido en que esa red está integrada por pandillas, sobre todo integradas por latinos, pero sin duda que es así, pero no es todo. Es decir, debe haber grandes organizaciones en torno a estos grupos de distribución. Ahora, la otra parte es que Estados Unidos, evidentemente, pues no se investiga a sí mismo. Por ejemplo, hemos conocido de grandes detenciones simultáneas de 40, 50 personas en California, en Arizona, y dicen, bueno, es que esta red se encargaba de distribuir droga en tales estados. Pero no vemos el siguiente paso, es decir,
todo ese dinero que ellos lograban con la venta ilegal de drogas, bueno, pues pasa por el sistema financiero estadounidense. Entonces, claro, ahí yo creo que esa parte, o sea, Estados Unidos sigue siendo el gran espacio de lavado de dinero en el mundo, pero bueno, en este caso de las drogas, de esta guerra a las drogas, pues Estados Unidos sigue siendo el gran espacio. Pero en fin, digamos que eso es lo que no hace Estados Unidos. La droga está ahí, se distribuye. Estoy absolutamente cierto que ahí hay organizaciones que Estados Unidos no nos ha dado a conocer. Luego, lo que tiene que ver con México y bueno, también, por supuesto, en esta relación bilateral, es que el caso del Chapo parece que, por lo que vimos esa semana, parece ser que puede ser administrado por el gobierno de Estados Unidos durante varios años. Es decir, el Chapo era la gran cabeza, el gran enemigo público número uno de Estados Unidos, ¿no? En este reduccionismo del fenómeno del narcotráfico, como si con eso se acabara el problema. Sigue siendo el número uno, pero en torno a ese caso se dijeron decenas de nombres, entre ellos el de García Luna. Entonces la pregunta es si habrá más acciones contra aquellos que fueron mencionados durante el juicio de Guzmán Loera. Y ahí tenemos que pensar que hubo generales del ejército mencionados, implicados en la misma medida en que lo hicieron con respecto a Genaro García Luna. Entonces, vamos a ver, y la pregunta es, ¿hasta dónde Estados Unidos va a seguir presionando, o hasta dónde va a querer, o cómo va a administrar toda esa información que tiene en relación con México, con funcionarios mexicanos? Lo que estás diciendo, Jorge Carrasco, en tu análisis es que la caída de los personajes mexicanos está siendo administrada por Estados Unidos y no por el propio México, porque en el caso de García Luna, una vez que es detenido, la Fiscalía General de la República inmediatamente manda el boletín y dice: nosotros ya lo estamos investigando por lo que está sucediendo allá. Pero aquí dices algo muy importante: ¿hasta dónde va Estados Unidos a permitir o a desestabilizar a un ejército que está siendo puntal en este momento de López Obrador? ¿Le va a pegar a esos generales? Por eso yo creo que va a administrar. Primero, son generales en retiro. Si decidiera actuar en contra de alguno de ellos, que sobre todo uno de ellos que fue oficial mayor, y si no me equivoco, creo que fue incluso jefe de Estado Mayor, es decir, encargado de la logística, de las operaciones, si es así, si Estados Unidos decide actuar en contra de este general, por la lectura política en México sería, bueno, estamos limpiando, ¿no?, de todos los errores que se cometieron en los sexenios anteriores, ¿no? Calderón, Fox y Peña Nieto. Y ahora somos otros, al menos ese es el discurso oficial, ¿no? Ahora ya no somos, no somos corruptos. No somos corruptos. Cuando la designación de los secretarios de Defensa y la Marina, el presidente López Obrador dijo: yo los investigué, no tienen antecedentes de violaciones a derechos humanos, son honestos, son capaces, en fin. Entonces puede recurrir a ese discurso, a esa retórica de decir: bueno, los que estamos ahora no somos los anteriores, sí. Y digamos que esa es la manera política en que podría enfrentar este gobierno. Luego, al interior del ejército, absolutamente sí sería un golpe enorme, porque estamos hablando de un general, si bien es cierto, si bien recuerdo, es un general de división, es decir, el máximo grado, por debajo del secretario de Defensa, un general de división que pudiera ser encausado. Y eso, pues, evidentemente pega en el ánimo de un ejército. Si no actúa el gobierno de Estados Unidos contra algún militar, del ejército, pudiera ser de la Marina, pues siempre el tema va a estar ahí. Porque ahora la pregunta es: ¿qué va a hacer García Luna? Uno, declararse inocente, negar todo, y entonces
se somete a un juicio y se viene el veredicto, ¿no? Y se abre todo un proceso de presentación de pruebas, de exculpaciones, de testigos, en fin. O se declara culpable, tomando en cuenta que tiene dos escenarios. Uno, por los cargos que le imputan, la pena mínima son 10 años y la máxima cadena perpetua. 10 años es muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué puede hacer él en ese escenario? Si se declara culpable, entonces se convierte de alguna manera en colaborador. Y entonces pues también empieza a declarar. Entonces yo creo que estamos en la antesala de una serie, no sé si de escándalos, pero sí de revelaciones que pudieran pues dar más nombres, entender muchas cosas, porque no olvidemos que durante el sexenio de Vicente Fox, desde 2000, particularmente desde 2005, hasta Felipe Calderón, yo me iría un poco más atrás, desde 2001, cuando la fuga del Chapo del penal, en cuanto llegó Vicente Fox, hasta 2012, 2013, cuando es capturado, 2014, en febrero de 2014 es capturado el Chapo Guzmán. Estamos hablando del periodo en donde el PAN fue gobierno de este país. Por eso yo hablaba del policía de los gobiernos del PAN. Sí. Porque Genaro García Luna fue el encargado, el director de la Agencia Federal de Investigaciones, ¿no? Lo que quisieron emular como el FBI mexicano. Y también estaba encargado de las tareas de combate al narcotráfico. Y no olvidemos que 2005 es el año en que detona ya abierta escandalosamente la violencia en México, el público se acordará de esas imágenes infernales de unas cabezas rodando en una discoteca. Sí, terrible, que fueron a tirarlas ahí, sí. Es el inicio, porque a partir de ahí ya empezaron a circular una serie de videos de ejecuciones y, en fin, entramos en esa espiral de la que no hemos podido salir, y todo ese periodo que empezó con Fox y donde ya García Luna era un protagonista, en todo ese periodo García Luna sigue siendo un factor muy importante, y entonces ya en el gobierno de Felipe Calderón hay una serie de historias, no sé si leyendas, pero hay mucha información y hay hechos duros también de la actuación de la Policía Federal durante el sexenio de Felipe Calderón. Por ejemplo, se acordará el público también de la balacera que hubo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México entre policías federales disputándose una droga. Luego también está una anécdota respecto a una detención que habría sufrido García Luna en la carretera Cuernavaca por parte del cártel de los Beltrán Leiva, donde habría sido el inicio de una supuesta colaboración. Después acordémonos que en el año 2012, ya en agosto, cuando estaban a punto de dejar el gobierno, la Policía Federal ataca a una camioneta diplomática de Estados Unidos, en donde ahí estaban investigando domicilios de los Beltrán Leiva, y ese ataque de policías federales pues habría sido, no sabemos, pero porque las investigaciones no lo han dicho, habría sido ordenado por los Beltrán Leiva para atacar, o sea, que el cártel de los Beltrán Leiva habría ordenado a los policías federales atacar esa camioneta. En fin, hay grandes dudas, y por supuesto el testimonio que ahora todo el mundo cita es el del Jesús Zambada, el encargado del cártel de Sinaloa en Ciudad de México al finales del sexenio de Fox y principios de Calderón. En esa época era el encargado, y uno de sus testimonios durante el juicio al Chapo es que en el año 2005, es decir, durante el gobierno de Vicente Fox, cuando García Luna era director de la AFI, dice que le dio maletas de dinero con millones de dólares para que le ayudaran a operar
en la Ciudad de México. Con 3 y con 5 millones, dicen, una entrega del 2005, 3 millones de dólares, y en el 2006 dice que son 5 millones de dólares. En total, le dan, en el sexenio de Vicente Fox, le dan 8 millones de dólares, que son algo así como 160 millones, redondeando el número, 160 millones. Y luego también señalan en el juicio que los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leiva, junto con el Indio y la Barbie, hicieron una pollita, juntaron 50 millones de dólares para dárselos, para poder operar. Pues, muchísimo dinero. El tema, Jorge, dos cuestiones. Uno, primero te pregunto, ¿tú tienes el nombre de ese general de división que ha sido señalado en el juicio del Chapo? Ahora mismo no lo tengo conmigo, no quisiera dar un nombre equivocado, sí, pero está mencionado en el juicio y en su momento lo publicamos, sí. Correcto, bien. El tema es, atrás de García Luna no solamente está, desde luego, un sistema, porque pues finalmente es un sistema. También hay una concatenación con otros, hablan de otros poderes, como puede ser inclusive Televisa, al que no estoy acusando a Televisa de estar involucrado en actividades ilícitas, pero sí de construir la figura de un superpolicía cuando recrean la detención de una ciudadana francesa, Florence Cassés, que tú le diste un buen seguimiento a este tema. Hacen un montaje y terminan diciendo, pues a nosotros nos detuvieron ayer y no hoy, y todo esto es una telenovela. Una vergüenza. Una vergüenza. Se trataba de construir al superpolicía. Era haciendo una parangón de aquel policía norteamericano que detiene, ¿cómo se llamaba la serie? Los de los intocables. Eliot Ness. Eliot Ness. Haz de cuenta, era el Eliot Ness de México, y luego el mismo Televisa produce una serie en donde se menciona a Genaro García Luna, pues, con otro nombre, desde luego. O sea, había demasiadas evidencias, pero era una connivencia del sistema. Ese sistema se agota en este nuevo sexenio que dicen que es de la Cuarta Transformación, pero que es selectivo, Jorge Carrasco, es selectivo, porque le están pegando, y esto lo digo yo desde mi punto de vista, le están pegando al principal opositor del presidente. Se llama Felipe Calderón, que está a punto de construir un partido. Así es, sí, por eso decía que le viene muy bien a este gobierno esta detención, porque pues lo capitaliza y lo va a seguir capitalizando públicamente tanto como pueda. Así, y dices, tiene dos lecturas, la interna, que es la política, la capitalización que hace López Obrador de este tema. Sí, definitivamente, porque además es muy sintomático que el secretario Alfonso Durazo salga de inmediato a decir, es una pena que, o con esto se comprueba que la estrategia de seguridad de Felipe Calderón se redujo a la protección al cártel de Sinaloa. Es un señalamiento durísimo por parte de quien lo dice, cómo lo dice, y a mí me parece que nos deja ver lo que verdaderamente, cómo a partir de ahí podría actuar este gobierno. ¿Sabes qué me llama también la atención, Jorge Carrasco? Que hay nombres, si revisamos la ficha de Genaro García Luna, sus antecedentes, y la de Vicente Fox, hay un entramado de personajes que hoy en día ya son impolutos. Mira, por ejemplo, está Alfonso Durazo, que fue secretario particular de Vicente Fox, y ahora es el hombre que está redimiendo el sistema. Pero si nos vamos hacia atrás, cuando se fuga el Chapo, y hay varios personajes que siguen apareciendo el día de hoy, y ellos no los han tocado, y de ellos no se ha dicho absolutamente nada. No los han tocado ni con el pétalo de una investigación. Así es. O sea, por eso me parece que el caso del Chapo en Estados Unidos, o sea, es una
carta, tiene un juego enorme en la mesa de Estados Unidos, porque tiene todos los nombres. Ahora mismo que me preguntabas de los generales, del general, sí, son dos generales fueron mencionados en el juicio. Ellos fueron mencionados por el hijo del Mayo Zambada, de Vicente Zambada, el Vicentillo. Señaló directamente al jefe de Estado Mayor, Roberto Miranda, durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Roberto Miranda fue el jefe de Estado Mayor en el gobierno de Ernesto Zedillo y según el testimonio de Vicente Zambada, pues también recibió dinero. Y el otro que también mencionó fue el general Humberto Eduardo Antimo Miranda, que fue, pues sí, en efecto, el señalado por el Vicentillo, y que pues este general también ocupó grandes cargos en el gobierno de Felipe Calderón, como oficial mayor de la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Me puedes repetir el nombre? Humberto Eduardo Antimo Miranda. Antimo Miranda. Cuando se dio a conocer la información en Nueva York, y después acá en México la trabajamos, el general nos buscó para desmentir esta información, ¿no? Para dar su posición de que sí, no había sido, que era una falsedad, pero insisto, son nombres que están ahí. Cuando García Luna fue señalado también durante el juicio, él también salió a medios a decir que no. Entonces, por eso creo que pues Estados Unidos tiene absolutamente el control en este momento de lo que va a ser la estrategia contra el narcotráfico. Y lo que este gobierno me parece que tendría que ser mucho más cauto, porque pues a ellos les toca en los próximos 5 años, y no vaya a ser que también algunos de ellos en algunos años después estén en la misma situación. Exactamente, Jorge Carrasco. No hay que lanzar las piedras al viento, porque se les pueden regresar. En fin, Jorge Carrasco, pues estaremos muy al pendiente de lo que continúe, de qué deciden nuestros, como les dicen periodísticamente, nuestros primos del norte, a ver qué deciden sobre nuestros implicados, sobre nuestros imputados, a quienes sí quieren llevar a la picota y a quienes no, porque finalmente como se está administrando desde Estados Unidos. Quiero agregar, perdón, rápidamente, de alguna manera la palabra la tiene García Luna, precisamente. Pues sí, si abre la boca, si quiere dejar de ver la luz, o si quiere en 10 años volver a regresar a andar en las calles. Jorge Carrasco, muy agradecido con tu análisis, con toda la relatoría de lo que has ido acopiando durante todos estos años. Te mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento por tomarnos la llamada. Al contrario, gracias por la invitación.